Buenos días, hoy es miércoles 1 de septiembre del año 2021. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al sociólogo Edison Hurtado Arroba. Él está en Quito. Doctor, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Quisiéramos hacer con usted un pequeño balance de los 100 primeros días del gobierno del presidente Guillermo Lasso, denominado Gobierno del Encuentro. Pero antes, una breve presentación de su perfil profesional. Edison Hurtado Arroba, doctor en Sociología por el Colegio de México, máster en Antropología por la Flaxo, Ecuador, licenciado en Sociología y Ciencias Políticas por la PUCE Quito, experto en Sociología Política, Desigualdad Social y Etnografía Urbana. Su tesis doctoral estudia las prácticas políticas en espacios de segregación urbana en la Ciudad de México. Ha publicado importantes libros, artículos y proyectos de investigación. Doctor, ahora sí, a ver si nos da sus criterios con respecto a los 100 primeros días del gobierno del encuentro, aciertos y desaciertos. Buenos días. Buenos días, Jaime. Muchas gracias por la invitación. Y saludos también a su audiencia. Pues yo creo que los primeros 100 días del gobierno de Guillermo Lasso no nos dan casi ninguna pista de qué es lo que va a hacer de forma sustantiva. Creo que han sido momentos en los que recién se están instalando en el gobierno. Hemos tenido muy poca, digamos, política pública fuerte. Básicamente hemos tenido un momento de transición, una instalación del gabinete que ha sido bastante esperable, ¿no? En términos de conformación del gabinete con personas que provienen de grupos económicos que estuvieron apoyándole permanentemente a Guillermo Lasso. Y a partir de eso, nada más. O sea, todas las promesas que ha tenido Guillermo Lasso de campaña se nota claramente que fueron unas promesas bastante infladas, unas promesas que inicialmente planteaban hacer cambios rápidos y progresivos, pero que en realidad cuando está en el gobierno demuestra que no tenía ninguna agenda concreta. Bueno, pero dirán, doctor, que apenas son 3 meses y que en 3 meses no se pueden cumplir las promesas de campaña. Claro, pero bueno, la paradoja es que ofrecía cumplir en 100 días un montón de cosas, ¿no? Esa es la paradoja. Se demuestra que era básicamente una estrategia de campaña y que esa campaña le sirvió, digamos, fue visto como alguien que podía hacer cambios, que podía hacer una renovación distinta, un nuevo rumbo, etcétera, pero al final se ve que después de años de estar 3 candidaturas presidenciales no tenía un plan de gobierno concreto. Había un conjunto de enunciados de qué es lo que quisiera hacer, a dónde quisiera ir, pero como agenda de gobierno no tenía. De hecho, su equipo mismo de gobierno no ha sido del todo sólido, ¿no? Bueno, califican como un acierto en los 100 primeros días el tema de la vacuna, ¿no? De la vacuna para 9 millones de ecuatorianos, y al parecer ese ofrecimiento, esa oferta de campaña, al menos eso sí se ha cumplido. Sí, creo que eso sí hay que decirlo, es verdad. Se trataba básicamente de tener una política pública, digamos, en comparación con el gobierno de Lenín Moreno, que no hizo nada, que tuvo un montón de frentes de lucha con respecto a la pandemia y que al final no tenía ningún plan concreto. Lo vimos con los últimos ministros de salud que no, después de haber pensado, repensado, diseñado, no tenían un plan. Entonces llega un gobierno que tiene un plan básico, digamos, ¿no? Que es comprar vacunas y vacunar a la gente. Entonces, como una cosa así, yo creo que sí hay que reconocer que hizo lo básico, que hizo lo que correspondía hacer, que era avanzar en las vacunas y como base para cualquier cosa, ¿no? Para la base de la reactivación económica, para la actividad cotidiana, para regresar al trabajo, regresar a las escuelas, etcétera. Eso es como clave y nos pone en sintonía un poco de lo que otros países en América Latina y el mundo estaban haciendo, o sea, vacunar a la gente como cosas básicas, ¿no? Doctor, lo que ha llamado la atención, indignación en las últimas horas es el pedido del expresidente Moreno sobre un vehículo Mercedes 550 para su desplazamiento por Miami. Obviamente el presidente Lasso
ante semejante pretensión, dicen las informaciones que se han difundido, emitió un decreto acabando con esas bondades para los expresidentes y ex vicepresidentes, la seguridad, desplazamiento en vehículos de lujo, en fin, hasta dónde llega la poca vergüenza. Bueno, yo creo que faltan, digamos, reflexiones serias acerca de cómo terminó el gobierno de Lenín Moreno, ¿no? Creo que fue un gobierno bastante vergonzoso en términos de que antes de la pandemia no tenía una estrategia de gobierno, básicamente cedió muchos espacios de poder en los ministerios, desde agricultura hasta economía, pasando por turismo, etcétera, a sectores que políticamente le apoyaron y fue esa su agenda de gobierno, ¿no? Contentar a grupos de interés. Luego se salvó, digamos, la boya que buscó que sea su eje de política económica, fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que tenía estas condicionalidades a la economía nacional, básicamente incrementar impuestos regresivos, básicamente el IVA, ¿no? Ya que no se lo, finalmente no lo logró, y luego hacer un conjunto de concesiones a los grupos empresariales con la idea de que pueda hacer una reactivación económica. Entonces, esos pequeños ejes de cómo funcionó el gobierno de Lenín Moreno, básicamente le permitieron sobrevivir hasta el último día de su gestión, pero sin ninguna política sustantiva, ¿no? Y luego le vino la pandemia y con la pandemia no supo qué hacer. Entonces, fue un gobierno que muchos lo califican como de transición, otros lo califican como la primera incursión grande de grupos económicos que estuvieron ahí alrededor de su gobierno, pero no hizo, digamos, mayor gestión. Creo que es de los peores gobiernos que hemos tenido en la historia republicana, ¿no? Si es que lo vemos no solo por gestión, sino por indicadores, ¿no? Indicadores de desempeño económico, desempeño en los mercados laborales, etcétera. Y uno puede decir, sí, la pandemia, pero también frente a la pandemia, otros gobiernos en la región hicieron muchas cosas más, fueron mucho más proactivos y tuvieron sobre todo unas políticas económicas que protegían mucho el mercado laboral y dinamizaban la economía. Básicamente lo que se llama como políticas contracíclicas, de mayor inversión pública para que el empleo no se caiga. Y lo que tuvimos en el gobierno de Moreno fue todo lo contrario a lo que todos los organismos internacionales de cooperación mencionaban, tanto el Fondo Monetario como la OCDE o como la CEPAL, recomendaban que el gobierno tenga un protagonismo fuerte para que no decaiga tan fuertemente la economía. Y el gobierno lo que hizo fue desinvertir y más bien no tener ninguna política pública activa fuerte, ¿no? Entonces, Doctor, un gobierno sobre el decreto presidencial de acabar con los privilegios dorados, ¿cuál es su comentario? Creo que son cosas insustanciales al final del día. O sea, la declaración que tuvo Guillermo Lasso con respecto al código de ética que iba a implementar, me parece que es un golpe político de fuerza, me parece una buena señal, digamos, en términos de intentar reducir los costos de de la alguna manera, corrupción. ¿no? De alguna manera. Sí. Ahora, el tema es que eso se complique. Más allá de lo simbólico y de lo bonito que suena, hay que ver lo sustantivo, ¿no? Entonces, no podemos estar, digamos, evaluando un gobierno solo a partir de las bombas mediáticas, porque sabemos que las bombas mediáticas no necesariamente van a la sustancial de los temas. Y ahí, por ejemplo, hay 2 o 3 temas que podríamos pensar que no ha cambiado mucho con respecto a otros gobiernos, ¿no? En el tema del manejo de la corrupción. Me refiero, por ejemplo, al reparto de los cargos públicos en la Asamblea Legislativa anterior, ¿no? Cuando vimos ahí a una ministra de gobierno pactando con el líder de la bancada de gobernista y repartiéndose cargos y espacios en los hospitales públicos. Esos vicios políticos parece que no terminan, que continúan. Exacto, también en este exacto. gobierno y en esta asamblea. En esta asamblea, exactamente, en esta asamblea nuevamente vemos a funcionarios de la asamblea que están tramitando cargos de un lado y en otro, y eso no lo pueden hacer solo desde la asamblea, pidiendo sino dinero. Pero necesitan la connivencia de los funcionarios del Ejecutivo. Claro. ¿No? Entonces, ahí está el tema. ¿Cómo hacemos para que ese sistema de reparto de cargos y de favores por votos, etcétera, al final del día sea realmente erradicado? Entonces, que haya un abuso de poder como lo que está planteando Moreno, ¿no? Que le den
Mercedes-Benz para que él se traslade por Miami, etcétera. Ese es un detalle más dentro de un sistema mucho más grande que el gobierno Pues de detalle, pero que cuesta dinero a los ecuatorianos. Pero es que ese es un detalle dentro de otros muchísimos que hay que ir Claro. viendo cómo suman, ¿no? Entonces, el reparto de cargos que se está evidenciando ahorita, ¿no? En la Asamblea Legislativa en este momento, supone Hablando, también que existen funcionarios del gobierno de Lazo que están también contribuyendo a que existan ese tráfico de cargos, ¿no? Eso es sustancial. Pero, claro, por ejemplo, el viaje que hizo Guillermo Lazo justo para hacerse una operación en Estados Unidos, etcétera, con toda una comitiva que coincidía con el nacimiento de su nieto, también son símbolos de que uno llega a esos espacios y tiene las mieles de poder y cree que puede utilizar los recursos públicos a su antojo. Entonces, hay que ver, hay que ponderar, ¿no? Entre ideas como simbólicas para luchar contra la corrupción, ¿no? De hecho, el gobierno de Moreno fue ambiciosísimo en esa agenda mediática de posicionar que es el gobierno que va a luchar contra la corrupción, y después tuvo un montón de denuncias que hasta ahora no se saben, ¿no? Los famosos INA Papers que la fiscal de la República ha dicho que tiene una gran sorpresa, ¿no? Después de decir que tiene una gran sorpresa sobre los INA Papers, hasta ahora no dice nada. sí. No dice nada. Entonces, sustantivamente el tema de la corrupción no ha sido trabajado de Sobre, forma sobre el coherente, reparto digamos. de cargos, doctor Hurtado, el ministro de Obras Públicas, el cuencano, Marcelo Cabrera, exalcalde de Cuenca y legislador electo, pero que dejó el cargo para ir de ministro de Obras Públicas, reveló en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional que al menos 50 legisladores padres de la patria se le han acercado a pedirle cosas. 50. Claro, ahora, también hay que ver el otro lado, ¿no? También hay que ver el otro lado. En este momento tenemos un gobierno frágil en el legislativo que no logró consolidar, creo que es una de las características fuertes de este gobierno, no logró consolidar una agenda programática con el Partido Social Cristiano, más bien a las primeras de cambio se pelearon entre ellos, y eso hizo que el propio gobierno tenga ahorita una bancada legislativa muy, muy corta, que corresponde al voto político que tenía originalmente en sus elecciones. Acordémonos que durante todo el tiempo Lazo estuvo cerca del 18-19% de los votos, un poco menos, y que terminó la primera vuelta consiguiendo 20% de los votos. Eso se refleja en una bancada legislativa muy frágil, en la cual tenía que haber tenido una alianza más grande con un eje programático de derechas, y no lo logró con el Partido Social Cristiano. Lo que acabamos de ver con el embajador del Chopo, ¿no? Es básicamente un cargo político puesto en España y que el señor no sabe comportarse, no sabe qué hacer, comienza digamos, a Finalmente, gozar las mieles del poder, pero sin entender que podía detrás de eso armarse una plataforma de gobierno más grande. ¿Por qué le digo esto, Jaime? Porque el gobierno, con una fragilidad como la que tiene, si quiere implementar un par de reformas medio fuertes, orientadas en función de su propia agenda de gobierno, por ejemplo, el tema de la reforma de la ley orgánica de educación superior, o la propia proforma presupuestaria que se viene para finales de años, o si no, la reforma laboral, que es bastante fuerte lo que quieren hacer, ¿no? En términos de destruir o las, o los las derechos, reformas a la seguridad social también. o la reforma de la seguridad social, que es una de las grandes agendas que tiene el gobierno, y muchos grupos de interés que están ahí listos para privatizar el fondo de pensiones de Seguro Social. Cualquier cosa de esas que quiera hacer el gobierno va a tener que pasar por la Asamblea Legislativa. Y como no tiene peso en la Asamblea Legislativa, lo que puede pasar y lo que ha pasado es que el gobierno ofrezca cargos a los funcionarios del legislativo. Entonces, no es que los Cargos diputados a o los cambio de asambleístas votos. quieren Cargos a cargos. cambio de votos. Exacto, o si no, a favores, o meter algún resquicio en la ley para que beneficie a algún sector, o lo más craso que ha pasado en todos estos años es la corrupción del gobierno, del contralor, ¿no? Levantar glosas, no investigar, hacerse los locos. Entonces, estamos hablando de un gobierno, el de Guillermo Lasso, que no tiene legitimidad, ¿no? Ganó básicamente porque muchísima Prácticas, gente doctor se Hurtado, opuso al... ¿Perdón? prácticas perversas durante años, durante décadas, prácticas perversas en contra de Claro, los recursos del país, es que saqueo de son... hospitales,
Exactamente, es que son incentivos. Si uno está en un espacio de poder, ¿qué incentivos tiene para construir políticas públicas a largo plazo, para hacer inversión pública que beneficie a la gente? O sea, uno tiene que tener ahí básicamente la dignidad democrática de decir, yo voy a ser interpelado por mis electores, ¿sí? Y allí, a partir de la eficiencia que yo tenga en la gestión pública, puedo ser reelecto o no reelecto, ¿no? O puede mi bancada legislativa ser responsable o no. Lo que tenemos acá es que son gobiernos, son un sistema de partidos bastante irresponsable, que llega a espacios de poder con lógicas cleptocráticas y que utiliza los espacios de poder para apropiarse de cuotas específicas de beneficios. Y lo que está pasando ahorita, tanto en el gobierno de Moreno como en el gobierno de Lasso, es que hay grupos económicos que han estado atrás de ambos gobiernos, llegan a espacios de poder y lo primero que hacen es buscar la cuota, meterle el diente a las posibilidades de lucrar. ¿A qué me refiero? Privatizaciones a bajo costo, el CNT todo el mundo está diciendo cómo nos feriamos CNT, cómo privatizamos el fondo de pensiones de la seguridad social, cómo hacemos que una reforma a la ley de educación superior que permita que muchísimas universidades se conviertan en un negocio y ya no en un servicio de promoción de la ciencia y la tecnología a alto nivel. O sea, estamos hablando de gobiernos capturados por grupos empresariales que permiten, que quieren desregularizar, mercantilizar muchísimos negocios públicos para el beneficio personal. Ahí está el fondo del asunto. Pelearnos por cargos, porque el avión, porque el chofer, no sé qué, son como secuelas menores de una gran dinámica, déjame decirle así, cleptocrática y plutocrática que puede estar marcando los senderos de gobiernos frágiles, gobiernos que son, en el fondo... No nos olvidemos del Banco del Pacífico. Ojo. O sea, exacto. Ahí están los temas fuertes de la agenda empresarial que está incidiendo sobre el gobierno de Guillermo Lasso. Ahora, es muy pronto para decir tantas cosas, digamos, para calificar toda la lógica del gobierno. No del todo, porque incluso esto está en el plan de gobierno. O sea, eso es lo único lo que sustenta al gobierno de Guillermo Lasso ha sido una agenda de flexibilización laboral, de desregulación pública, privatizaciones. Eso fue lo que planteó como núcleo central en su plan de gobierno, ¿no? Y luego le adornó con un montón de ofertas demagógicas, ¿no? Cerrarlas en el CID, eliminar el examen de ingreso, dar un montón incrementar el salario, etcétera. Un montón de demandas demagógicas. Mentiras, demagógicas. Claro que... Populistas. Que claramente se nota que no las va a cumplir, que no tiene intención de cumplirlas, no. Pero hay que ver que las agendas fuertes y duras que ha tenido el candidato Lasso y ahora presidente Lasso, vamos a ver cómo las intenta implementar. ¿Logrará hacerlas o no hacerlas? Yo veo ahí que es un gobierno débil y que no tiene, digamos, un equipo de gobierno fuerte. Tanto así que anunció con bombos y platillos que iba a hacer una consulta para acelerar los cambios, ¿no? En el Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, ¿no? Y después se da cuenta que es un gobierno débil y que no tiene legitimidad, y lo que hace entonces es patear el tablero para estratégicamente capitalizar, ¿no? La idea de la vacunación como un gran logro, que yo creo que es un gran logro, sí, pero comparado con lo que están haciendo otros países, es un logro obvio, normal, que cualquier gobierno debería hacer. Pero eso lo quieren capitalizar ahora para en algún momento hacer una consulta o comenzar a implementar las reformas más agresivas. Pero digamos, es una estrategia política que no necesariamente significa que va a lograr hacer las cosas. Doctor, hay una encuesta publicada o que se publicó en agosto recientemente de la empresa Click Report, publicada en un medio de comunicación importante del país. Seguramente usted vio, no sé si leyó, que le dan un 76,71% de aprobación a la gestión de Lasso, 76,71% y un 23,29% como mala. Pues
Me parece que son cifras muy altas, ¿no? Ujú. Habrá que ver si es que esas cifras se corresponden ya con varias investigaciones, no solo con una, sino con varias. Y seguramente le van a marcar esos niveles de aceptación porque no olvidemos que todos los gobiernos reelectos electos inicialmente tienen un ciclo, ¿no? De expectativas altas. Y en el Ecuador tuvimos ese ciclo, ¿no? Yo hice una investigación hace poquito que va a salir publicada en un libro en España, en donde justamente veíamos cuáles eran las expectativas de la población con respecto a los candidatos electorales, a los candidatos presidenciales. Y lo que vimos es que todos los candidatos, todos, ¿no? Tenían unos altos niveles de expectativa porque había que cambiar la mala gestión del gobierno de Moreno. O sea, el electorado veía que el gobierno de Moreno era un gobierno ineficiente, malo, que no funcionaba. Y entonces cualquier candidato, cualquiera que ganaba, iba a tener grandes expectativas, condensaba grandes expectativas de cambio y de nueva gestión. En ese sentido, puede ser que los electorados, la gente que votó y la que no votó por Guillermo Lasso, le esté dando, digamos, un cheque inicial de decir, ok, veamos qué es lo que haces con el gobierno. Ahora, no ha cumplido las promesas de campaña, ha hecho una buena campaña de vacunación y no ha implementado, digamos, no ha dado señales de implementar políticas sustantivas que beneficien a la mayoría de la población. Está dando señales de que quiere implementar desregulaciones, mayores Entonces, facilidades para las privatizaciones, básicamente. O sea, no hay mucho más, no hay mucho más. concesiones, ahí están en carpeta las concesiones de algunas empresas y eso los ecuatorianos tienen sus preocupaciones o tenemos preocupaciones grandes, ¿no? Sí, veamos qué tiene más de agenda, ¿no? En educación básica no ha dicho mucho, vemos a la ministra que sale con una política de que las empresas apadrinen a las escuelas públicas, lo cual uno dice, ¿y dónde está la propia gestión del gobierno para garantizar el derecho, ¿no? No más, no mucho más. En temas agrarios, que dijo que iba a dar un montón de préstamos con mejores condiciones para los microemprendedores, eso requiere de equilibrios fiscales que hasta ahora no se notan. El gobierno del encuentro ha enfrentado, doctor, en estos 3 primeros meses una serie de protestas, de reclamos en las calles, de agricultores, plantones, han obstaculizado vías exigiendo mejores condiciones para sus productos. Han salido también el tema de los maestros, de la huelga nacional, de la huelga de hambre. En fin, Exacto. los transportistas también han salido a protestar pidiendo ventajas, beneficios, el tema del combustible, las amenazas de la CONAIE. Exacto, no, o sea, y las señales que da el gobierno básicamente son que existen pocos recursos y que va a reprimir. Entonces, con lo cual no hay, se le cae esta idea del encuentro, ¿no? Es un encuentro entre quién y para quién, ¿no? Entonces, el ministro de la producción, que fue el presidente de la sesión de bancos, el señor Prado, el economista Prado, eh, habla todo el tiempo de competitividad, de facilitar, digamos, la dinámica económica, de reactivar el aparato económico, pero está hablándole a un sector de la economía, a los grandes, al gran capital, a los grandes grupos empresariales. Y para los pequeños y medianos empresarios, que son los que generan actividad, son los que tienen el colchón del empleo más grande, para ellos no hay mucha política pública, no se nota que esté pensándose para allá el gobierno, ¿no? Lo último que hizo el gobierno de Lenín Moreno, con el apoyo de la bancada de Creo en el Legislativo, fue implementar una ley en la cual se les pedía el pago del 2% de las ventas a los pequeños empresarios, con lo cual se encarece muchísimo, ¿no?, la actividad del negocio justo en ese lugar en donde se genera empleo a mayor proporción. Entonces, la idea esta de que vamos a atraer capitales extranjeros para que generen inversión acá, siempre fue medio mito porque nunca se implementó. Es básicamente un discurso en el cual la retórica dice, vamos a flexibilizar las condiciones, la legislación ecuatoriana, para que el gran capital venga y nos genere empleo, y lo que tenemos es básicamente empresarios locales que incrementan sus márgenes de utilidad, ¿sí? Explotan a los sectores trabajadores y no están generando, digamos, acumulación dinámica, sino acumulación rentista y concentradora de la riqueza. Entonces,
esas políticas parece ser que son las más fuertes en el gobierno de Lasso, porque si no, ya hubiese hecho un conjunto de políticas redistributivas hacia los sectores que le están demandando, le están diciendo estamos muy complicados con la crisis económica y no les está atendiendo. Y la Asamblea, insisto, o vuelvo al tema de la Asamblea Nacional, ¿a dónde va con tanto cuestionamiento en tan poco tiempo? ¿A dónde va? Creo que si es que uno ve la Asamblea, primero hay que ver la conformación de la Asamblea. La conformación fue fruto de una nueva legislación, digamos, se retomaron estas fórmulas proporcionales para Para el reparto. escaños, para el reparto de escaños, digamos, y eso hace que tengamos múltiples fragmentos en la Asamblea. No hay un partido hegemónico, no hay, como decía yo, el gobierno no logró una organización, una coordinación programática en torno a la centro derecha, sino que lo que hizo fue repartirse, porque ojo, también pasó eso, el reparto de cargos dentro de la Asamblea, la presidencia de la Asamblea, las vicepresidencias, las comisiones legislativas, fueron fruto de un reparto entre el gobierno de derecha con sectores de centro izquierda, Pachacuti, izquierda democrática, que se supone que no hay ahí una dinámica orgánica como políticas de largo plazo. Y el partido de derecha, el Partido Social Cristiano, que tiene una importante votación ahí en la Asamblea Legislativa, ha dicho que va a apoyar al gobierno, pero luego no se nota que existe ese apoyo programático. Y la gran bancada, la bancada mayoritaria, que en realidad es la primera minoría, que es la de la Revolución Ciudadana, ha sido bastante vigilante. Ha dicho, a ver, ¿qué vas a proponer como gobierno? Y vamos a ver si es que podemos sacar algunas leyes, pero con una fiscalización fuerte, o sea, con una discusión, una deliberación legislativa fuerte. Entonces, de entrada, esta Asamblea Legislativa se parece mucho a las que teníamos en los años 90 y 80. Es decir, legislativo fragmentado, en donde cada vez es más importante el hombre del maletín, para hacer mayorías móviles sobre leyes específicas. Por eso es que vemos que el gobierno no tiene iniciativa legislativa fuerte, ¿no? Ha lanzado 2 o 3 cositas nada más, no tiene el capital político como para implementar medidas, y en la Asamblea Legislativa tampoco hay una agenda gruesa. Entonces tenemos una Asamblea empantanada en discusiones menores, y tal vez eso se deba al propio carácter de la conformación de la Asamblea. Es una asamblea mediocre políticamente hablando. O sea, nuevamente, yo creo que lo que apunta el gobierno de Guillermo Lasso no es muy prometedor. Lo que ha hecho hasta ahora no ha sido gran cosa, ¿no? Hizo la vacunación, tiene un gabinete que se nota que está cooptado por grupos de poder. Las políticas que ha querido implementar son bastante beneficiarias para los grandes sectores empresariales. Habrá que ver si es que esa implementación se logra y si es que y según cómo se logre, podemos hablar con una forma un poquito más sustantiva para ver qué beneficios tuvo o no, con indicadores, en empleo, en crecimiento económico, en redistribución de la riqueza, en reactivación del aparato productivo. Hay que ver, ¿no? Pero por ahora no da buenas señales. La Asamblea lo mismo. La Asamblea por ahora no da buenas señales. No da buenas señales. No. ¿Cuáles son las señales? Fragmentación, peleas pequeñas, no hay agenda legislativa profunda. Entonces, veamos, yo creo que la conformación de la Asamblea y las primeras señales de la Asamblea no auguran que exista una fiscalización a fondo de las actividades del gobierno de Moreno o del gobierno de Lasso, ni tampoco una agenda legislativa que sea programática y que afronte realmente los problemas del país. ¿Cuáles son los problemas del país? La reactivación económica, ¿sí? La generación de oportunidades para los sectores sociales, educación, salud. Eso no se ve, no está en la agenda. ¿Qué es lo que piden? ¿Qué es lo que piden los ciudadanos, los ecuatorianos? ¿Qué es lo que pedimos de acuerdo a esa misma encuesta publicada y difundida en un medio de comunicación nacional? Estabilidad económica piden, doctor. Pedimos los ecuatorianos apoyo a la empresa privada para generar nuevas fuentes de trabajo, combatir la inseguridad y la delincuencia y la lucha contra la corrupción. Pues sí, yo creo que hay agendas fuertes, ¿no? Hay agendas, el tema de seguridad, el tema de la reactivación económica, el tema de seguridad es muy fuerte. La crisis carcelaria ahorita en el país estalló básicamente por una improvisación de la política pública. Entonces necesitamos políticas públicas que gobiernen, que regulen, que generen cosas a mediano plazo en muchos frentes. En economía necesitamos una activa política pública.
en educación, en salud, claramente, y luego también en seguridad, que se nos viene. Habría que ver cómo esas agendas efectivamente se están tomando en cuenta en el gobierno. Y yo veo que no mucho. Yo veo que no mucho. Yo veo que no mucho. ¿Usted cree que en lo social el gobierno pueda al menos hacer algo por el tema de la desnutrición infantil crónica que ha ofrecido el gobierno de Lazo? O sea, eso requiere inversión pública. Eso requiere inversión pública y política pública fuerte. Lo que el gobierno de Guillermo Lasso ofreció en temas de salud fue básicamente zonas francas de inversión de salud. Es decir, básicamente el tema de incentivar la inversión privada para la oferta de salud. Es decir, nuevamente, hospitales privados que abunden, ¿no?, una oferta privada de salud y que la pague quien pueda pagarla. Ese es un poco el modelo que ofreció Guillermo Lasso. Tiene un vicepresidente que es médico y que supuestamente está a cargo del tema de la pandemia. Tiene una ministra un Ministerio de Salud que ha dicho que hay que rediseñar las políticas públicas de salud para generar políticas de largo plazo y que se han concentrado en el tema de desnutrición infantil. Lo que sabemos de desnutrición infantil es que se requiere el apoyo de las familias, pero también se requiere, sobre todo, el apoyo del Estado a las familias precarias, a las madres que no tienen muchos ingresos, para financiar fuertemente alimentación y cuidados en los primeros días del nacimiento, en el embarazo y en los primeros días del nacimiento de los niños. Si es que ese es el problema y ya está hiperdiagnosticado, y yo no soy experto en el tema, lo que sí falta es una política pública que integre y que llegue a los territorios, que llegue a las familias para que esto efectivamente se logre cubrir. Nuevamente, la oferta de Guillermo Lasso es privatizar la salud como un mecanismo de ganar eficiencia y llegar a mayores El vicepresidente, lugares. doctor Hurtado, el vicepresidente anda diciendo, cuando visita a los hospitales, que se va a privatizar la entrega de los medicamentos. Claro, además, digamos, la idea de satanizar todo lo público es satanizado, porque lo privado es eficiente, lo privado es eficiente. Esa idea ya sabemos que no es cierto, ya sabemos que no es cierta. ¿Por qué? Porque en algunos negocios, el giro de negocio de la acumulación privada es muy eficiente, pero en servicios sociales no. En educación, la privatización de la educación significa que unos pueden tener buena educación de calidad o, digamos, cara, y muchísima gente de la población no puede pagarse siquiera educación básica. Entonces, ese tipo de cosas no se pueden delegar a los mercados privados. Salud, como acabamos de ver, la pandemia fue justamente el espejo de cómo familias y personas que tienen ciertas condiciones y recursos pueden tener atención de salud de más o menos calidad. Y muchísimos sectores que no tenían acceso a salud básica fueron los más perjudicados. Ahí hay justamente un espacio en el cual el Estado no tiene que renunciar a su capacidad de regulación y también de inversión y de cobertura de derechos, porque la palabra ahí clave es derechos. No estamos hablando de mercancías, ¿sí? Estamos hablando de derechos, y los derechos hay que garantizarlos con recursos y con políticas públicas fuertes. Jaime, perdone que le tenga que dejar, me están llamando. Solamente una cosita nomás del tema del presupuesto universitario para concluir. El tema del presupuesto universitario. Lo que está pasando ahorita es bastante lamentable, ¿no? O sea, la política de fondo, en la reforma de la LOES, lo que se ha implementado, lo que se ha previsto en la LOES, la reforma de la LOES, es básicamente mercantilizar la oferta universitaria, ¿no? Hay varias universidades que están interesadas en que la reforma universitaria pase, la reforma de la LOES, pase básicamente para que no se les controle la apertura de carreras, que no exista un control de calidad y que exista un Consejo de Educación Superior, el CES, cooptado por las universidades que son empresas, grupos económicos que tienen un giro de negocio llamado universidad. En ese sentido, eso es lo que está promoviendo el gobierno. ¿Y qué va a pasar con la inversión pública, con el gasto público en educación superior? A todas luces están queriendo reducirlo. Ya lo redujeron con el gobierno de Moreno, y en este gobierno nuevamente ha pasado eso.
un fragmento del financiamiento de las universidades cofinanciadas, de lo que se llama las universidades cofinanciadas, fue eliminado, con lo cual las universidades cofinanciadas no van a poder seguir teniendo esa política de becas inclusivas para que lleguen a las universidades católicas. Ya católicas. el tema de las becas también, 12 pero también otras, la Católica de Quito, Guayaquil. Claro, o sea, no les están dando dinero para que puedan tener esas políticas inclusivas. Entonces, el modelo de negocio de las universidades privadas se va a imponer, facilitado por estas reformas a la LOES, lo cual demuestra nuevamente la lógica que tiene el gobierno empresarial de Guillermo Lasso. Facilitar los giros de negocio en muchos sectores, banca, seguridad social, educación superior, educación básica, ¿sí? Alimentar ese giro de negocio a costa de la garantía de derechos básicos en educación básica, salud, etc. Y en tema de educación superior, ha dicho que la ampliación de la oferta de las universidades se va a dar con lógica mercantil. Tendremos, por ejemplo, maestrías en lo que a usted se le ocurra, ¿no? No sé, marketing digital y antropología amazónica. Antropología amazónica me parece interesante. Pues digamos, unas combinaciones raras de campos disciplinarios que van a atender a nichos de mercado que en el fondo no van a tener ninguna articulación científica, académica, sino que van a responder sí, a lógicas de mercado bastante precarias, sin calidad. No olvidemos, y por ahí está el asambleísta Almeida tocando las puertas para decir, restauremos a 13 universidades que no cumplían ninguna condición de garantía ni de calidad, restablezcámoslas para que así los jóvenes tengan más opciones de universidad. Bueno, no significa que cualquier universidad, cualquier título de licenciatura o cualquier título de maestría efectivamente sea una capacitación profesional o académica de las personas. Significa que tienen un título y ese título se lo puede comprar. ¿A qué costo? ¿Alto o bajo costo? Ok. Si es que ese es el negocio de la educación superior, pues pongámonos todos en una universidad. Si es que el país quiere tener políticas serias. Pongámonos todos una universidad de garaje. Claro, pongámonos universidades y hagamos negocio. Claro. Pero si es que queremos tener políticas de educación superior y ciencia y tecnología realmente fuertes, tenemos que tener una articulación entre el Estado, las universidades de calidad, ¿sí? Y también el aparato productivo, la famosa triple hélice, ¿no? Para que tengamos allí innovación tecnológica, innovación científica que apoya a los emprendimientos empresariales con una regulación estatal. Y ahí tenemos una dinámica virtuosa en lo que se conoce como la sociedad del conocimiento. Si es que no tenemos eso, lo que tenemos básicamente es negocios. Abra su negocio llamado universidad y venda ahí los títulos que quiera vender. Entonces, esos son los peligros de tener un gobierno capturado por grupos empresariales y que no ha mostrado hasta ahora políticas públicas de mediano y largo plazo. Bien, gracias al doctor me van a cortar la cabeza mis colegas. Gracias al doctor Edison Hurtado Arroba, catedrático de la Flaxo Ecuador. Gracias, doctor, por sus puntos de vista, por su tiempo. Volveremos pronto para seguir analizando la realidad política nacional de nuestro país de Ecuador. Desde siempre y hasta siempre. Muchísimas gracias, Jaime. Perdone la premura, pero muchas gracias. Hasta luego.